planes van a hacer para el fin de semana? Los detalles de una jornada histórica para el mundo, para Venezuela. Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos. Nizar El Faqih es abogado, estuvo presente ayer en la audiencia en Nueva York. Nizar, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Por favor, ante todo, gracias por la deferencia. Estuvimos con Andy, con Caro, durante toda la mañana brindando detalles, pero quizás nos falta en primera persona el clima, el semblante que se vivió ayer en esa jornada. Y bueno, fue una audiencia más larga de lo previsto. Estas son unas audiencias muy procedimentales. Es la primera audiencia para principalmente presentar a los acusados, que la Corte se asegura de que están presentes los que efectivamente están señalados en la acusación, y verificar sus nombres, sus apellidos, verificar que conocen las razones de hecho y de derecho por las cuales están en la Corte, y también leerles la cartilla de derechos, ¿no? Y finalmente preguntarles si se declaran culpables o inocentes para lo que sigue. Y esa audiencia, que en principio dura unos 20, 30 minutos, realmente se extendió por casi hora y media, y eso se debió en buena medida a las tensiones que se vivieron dentro de la sala y que puedo con gusto comentarles. ¿Tensión de la sala, Nizar, o quizás algún tipo de actitud que fuera extraordinaria de parte de un detenido, en este caso Nicolás Maduro y su esposa? Sí, precisamente de parte de Maduro principalmente. Creo que Nicolás Maduro Moros no entendía el recinto en el que se encontraba. Llegó con una actitud de dar el feliz año. Creo que después de que salió de la audiencia esa actitud cesó. No creo que esté dando el feliz año el día de hoy. Pero sí fue una actitud de entrar, dar el feliz año a los que estábamos presentes, mirarnos fijamente a los ojos a los que estábamos sentados a su alrededor. Y yo me encontraba justamente detrás de él y de Cilia, porque fui ubicado así por las autoridades del tribunal. Y bueno, al final del día, cuando se desarrolla la audiencia y el juez empieza a hacer los cuestionamientos y las preguntas, se hizo muy presente su autoridad como juez. Y bueno, fue muy determinante a los efectos de limitar a Maduro para que se ciñera a las instrucciones que el juez le estaba dando en la sala, y así fue, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Voy a hacer una pregunta más personal. ¿Cómo lo viviste vos como periodista, ¿no? Es un hecho verdaderamente histórico. ¿Cómo lo viviste vos habiéndote tocado, hacer ese tipo de cobertura? Bueno, la verdad es que soy abogado. Aquí estamos en vivo, ¿no? Soy abogado. Yo particularmente, como ya habrán notado por mi acento, soy venezolano. A pesar de que mi nombre es libanés, pues mi familia es del Líbano. Yo soy nacido en Venezuela, abogado, registrado en Venezuela. Inicialmente yo litigué en Venezuela durante varios años representando a presos políticos de Maduro. Y sí, eso incluyó miembros del Congreso venezolano, eso incluyó activistas de derechos humanos, eso incluyó a líderes estudiantiles, líderes políticos de diferentes partidos políticos de oposición en Venezuela entre los años 2014 y 2017. Entonces, vi de primera mano lo que significaba representar a un preso político en Venezuela, cuando todavía podíamos los abogados representar a presos políticos en Venezuela. Como ustedes sabrán, ya en los últimos años ni siquiera les es posible a esos presos políticos acceder a una defensa privada. Nizar, perdón la interrupción, pero es decir que esto ya es prácticamente personal como venezolano, pero también como parte de la definición de lo que sucedía dentro de Venezuela. Nadie te va a contar lo que pasaba en Venezuela, sobre todo para lo que decíamos ayer, Andy. Todavía aquellos que sostienen que en Venezuela no hubo y no hay todavía una dictadura. Sí, una de las cosas que les comenté totalmente, y una de las cosas que les comentaba ayer, yo tengo ya 7 años en los Estados Unidos, soy abogado, estudié acá también leyes, de nuevo, pues una de los productos de lo que ha ocurrido en Venezuela es del exilio, ¿no? De muchos de nosotros que hemos tenido que estar en diferentes partes del mundo y rehacer nuestra vida personal y profesional, y yo también me tocó lo propio acá en los Estados Unidos. Y en función de eso, pues también tengo acceso a las cortes y entiendo el sistema judicial norteamericano. Pero en cualquier caso, lo que tú dices es cierto. Una de las cosas que yo le comentaba ayer a algunos colegas periodistas norteamericanos que estaban en las adyacencias de la corte, es que cuando uno atendía a un prisionero político en Venezuela, lo primero que te pedía en la sala de audiencia era agua. ¿Sí? Porque tenían, en algunos casos, días sin poder tener agua, acceso a agua mineral. Uno como abogado no podía tener acceso a su defendido antes de la audiencia, cuando se le daba en Venezuela el derecho a los detenidos de tener abogado. Eso es algo que ya no existe. Ahora les imponen defensa pública. Uno se enteraba de las imputaciones o las acusaciones en el calor de la audiencia. Al momento de ingresar a la sala, tenía yo que estudiar
las actas que componían el expediente en 2 minutos antes de poder iniciar la audiencia porque no te daban acceso al expediente. El propio detenido no sabía las razones por las que estaba siendo detenido. Se enteraba en caliente en la sala. Uno no tenía manera de organizar la estrategia de defensa porque tenías pocos segundos para poder conversar con tu defendido para entender qué fue lo que le pasó, cómo fue la detención, si sufrió abuso durante el proceso. Algo que es una práctica evidentemente intencional para aislar al detenido y para evitar que puedas desarrollar una audiencia en la que puedas argumentar lo que ocurrió y en la que puedas dar cuenta en acta de los abusos a los que ese detenido había estado sometido, que en muchos de los casos fueron torturas, aislamientos, abusos físicos, psicológicos y todo tipo de vicios procedimentales. Ayer, en contraste, tenemos una audiencia en la que yo veo a el artífice de ese sistema, uno de los artífices del sistema represivo, más bien rozagante, entrando a la sala con conocimiento pleno de la acusación que se le estaba presentando. Y con una botella de agua, reunirse con los abogados. con una botella de agua en la imagen que fue tapa de los diarios del domingo. Claro. Andy, te dejo también, ¿no? Nizar, Andy Chirinos, desde el estudio, ayer tuve la oportunidad de conversar contigo y subí a mis redes sociales de Instagram el fragmento de nuestra entrevista. Y hubo un comentario que fue bastante recurrente. De hecho, lo escribí, Nizar, porque sabía que vamos a poder conversar de nuevo. Y dice esto, dice, hay algo raro y quizás Maduro no es culpable porque el juicio es en marzo. Tal vez no tienen pruebas que lo culpen. ¿Y por qué lo juzgan en los Estados Unidos y no en una corte internacional? Yo creo que esto es un pretexto para que Estados Unidos se adueñe del mundo, ya que es una potencia en decadencia y esto es solo un pretexto y un show. Este es uno de los comentarios que se repetía. Tú como abogado en Venezuela y quien estudia las leyes en los Estados Unidos, ¿puedes explicarnos si todo esto que está pasando con Nicolás Maduro entra en lo legal sin irregularidades ni saltos? Y bueno, en primer lugar, sobre el tema de la Corte Internacional, hoy los que se preocupan por el derecho internacional tanto, yo les pregunto por qué no se preocupaban hace unos años, cuando la debacle de Venezuela se contaba en números de vidas, en los millones de venezolanos que tuvieron que exiliarse, en los millones de venezolanos que tuvieron que cruzar la frontera y separarse de sus familias. Eso es una violación flagrante del derecho internacional perpetrada por Maduro, que además está siendo investigado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que además tiene informes de Naciones Unidas que detallan con precisión cómo, cuándo y dónde han ocurrido las violaciones sistemáticas y generalizadas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, personas desaparecidas, políticos y disidentes muertos bajo custodia policial, líderes políticos enviados a prisiones militares en completo aislamiento, personas que han tenido que sufrir cualquier cantidad de vejaciones, incluyendo torturas en las cárceles de Venezuela por el solo hecho de publicar un post en Twitter. ¿Sí? Esa es una realidad que se cuenta en vidas, no es una anécdota, y yo la viví como abogado representando muchas de esas víctimas en mi país. Entonces ahí hay un fracaso al derecho internacional y de la justicia internacional, porque la hay el sistema interamericano de derechos humanos, tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una Corte Penal Internacional, que han sido completamente incapaces de poder conducir un proceso, ni siquiera una acusación penal. En el caso de Argentina, fue el primer país en el que se presentó una primera imputación contra Maduro. No hay en la Corte Penal Internacional, después de años de investigación, ningún proceso que haya conducido a la individualización de los responsables hasta estas alturas. No, y entonces, con todas las pruebas y los testimonios a la vista de todos los venezolanos, bueno, los Nizar que tuvieron que salir del país, los Andy que salieron del país. Por eso nos gusta también tener el testimonio en primera persona, amén de que sean abogado y periodista respectivamente, que cuenten como venezolanos lo que vivieron en carne propia, ustedes y sus familiares. Nizar, vamos a tener permanente contacto con vos, porque es muy importante estar ahí también, ¿no? Lo que sucede en Venezuela y sobre todo en Nueva York. En los próximos 2 meses, como decías, 17 de marzo, la próxima audiencia. Nizar, agradecidos todos acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Abrazo grande. Bueno, señora y señores de la sala. Bueno, llegó la señora Stan también. Muy bien. Vamos a hablar de jubilaciones.